Buenas noches, estimada audiencia. Hoy la entrevista es con el licenciado Sorel Edwin Suárez, quien nos hablará de su libro, Las mejores estrategias pedagógicas para el aula. El tema es, ¿cuáles son esas fallas en el sistema virtual? Invitamos entonces o damos la palabra al licenciado para que nos pueda explicar de forma según el libro, cómo es que está, digamos, o encuentra las fallas en el sistema virtual en la educación, licenciada. Muy bien, muchas gracias, licenciada Tania. En realidad, la respuesta la voy a dar un poco desde el punto de vista de mi práctica. Yo me desempeño hace 28 años en educación y los dos últimos años han sido maravillosos por el trabajo que se ha dado en el tema de educación virtual. Básicamente hemos aprendido muchísimo. Para muchos de nosotros este es un sueño hecho realidad porque es la revolución educativa en esencia. Básicamente yo quiero decirles que he colaborado en muchos colegios particulares en establecer sus sistemas virtuales. Básicamente en marzo del año pasado, desde que se dio la orden de permanecer en casa, muchas instituciones han requerido ayuda justamente para convertir sus sistemas en virtuales. Y básicamente quiero conversar con ustedes de que yo considero que hay muchas instituciones que todavía no han entendido qué es la educación virtual. Y yo creo que por eso hay tantos colegios que todavía están perdidos, hay muchos chicos que todavía creen que no están aprovechando, hay muchos profesores que todavía no están seguros de cómo dar clases virtuales y hay muchos padres que están muy disconformes con la educación virtual. Entonces yo quiero contarles cuál fue mi primera experiencia. Yo estaba a cargo de 3 colegios, tenía que darles una respuesta virtual inmediata. Los papás no estaban satisfechos. Todo estaba al borde del colapso. Entonces, como respuesta, nuestra primera respuesta fue, ok, hagamos lo mismo que hacemos siempre en clase, utilicemos a nuestro mejor profesor, llegamos a una clase de demostración para los padres y ellos inmediatamente van a entender que sí se puede seguir pasando clases. Entonces yo tomé a mi mejor profesor de esa época, un chico muy joven, con mucho criterio en pedagogía, además muy buena voz, una persona con mucha personalidad. Y entonces entrenamos con él cómo iba a ser la clase. Además iban a ser exposiciones muy cortas, muy interactivas, con mucha participación, etcétera. Y recuerdo como si fuera ayer, y lo voy a recordar hasta el día que me vaya, que el profe empieza su participación, empieza a explicar, y yo mirando el reloj mientras tanto, también como un observador en Zoom. Pasan los 10 minutos y el profesor, muy bien chicos, esa fue toda la primera parte, ahora vamos a escuchar sus preguntas. Y recuerdo que una niña levanta su manito digital y dice, profe, mil disculpas, mi internet se cayó y acabo de volver a encender. ¿Puede repetir? No, no escuché nada. Para nosotros fue un balde de agua fría porque todos los papás nos estaban observando en esta clase de prueba y realmente fue un desastre. Sin embargo, ese momento nos dimos cuenta de que no estábamos entendiendo realmente lo que es el Internet y cómo funciona el Internet. Tengo una segunda experiencia. Eh, Unos días más tarde, la señora que trabaja conmigo en mi casa me dice, sabe, quiero aprender a hacer fideucho. Me gustaría cocinarles fideucho. Ah, qué rico, le digo, pero honestamente yo no sé hacer, pero le presto mi tablet, usted vea. Entonces la señora primero aprendió a usar la tablet y luego empezó a buscar. Y me senté a su lado para ver qué hacía. Mi alma de pedagogo salió ahí. Y entonces la señora empezó a buscar y encontró un primer video de cómo hacer fideucho. Y no le gustó porque el video, la señora que explicaba, hablaba muy, muy rápido. El sonido era malo además. En el segundo video no le gustó
porque no daba las cantidades correctas. Decía, y póngale sal al gusto, y póngale picante al gusto, y ella, no, no tengo idea qué es al gusto. En el siguiente video no le gustó porque no decía el fuego, si era alto, si era bajo, o cuándo quitarle o cuándo sacarle. Finalmente, después de haber visto los 9 videos, encontró uno muy preciso, además corto, donde le decía exactamente las cantidades, le mostraba al inicio del video de forma muy esquemática: para empezar a hacer necesita todo esto, consiga esto y continuamos. Luego todo ya venía en sus pocillos y luego la señora simplemente empezaba a juntar todo. Entonces ese video le encantó. Con esta información ella pudo dirigirse a la cocina e hizo exactamente lo que tenía que hacer y le salió sabroso. Entonces ese momento dije, esto sí es educación virtual. Y educación virtual, amigos, es esto. Es que usted necesita aprender algo con lo que va a ganar plata en el futuro, en lo cual usted va a desarrollarse, ya sea haciendo fideucho o ya sea una carrera en contabilidad, digamos. Toda la información del planeta hoy en día está en Internet. La educación ha cambiado para siempre desde hace mucho tiempo, antes de que venga la pandemia. El profesor que está delante de usted ya no es la persona que retiene la información. Básicamente el profesor es un facilitador que tal vez le corrija, que tal vez le dé algún consejo, que tal vez le diga cuál es la mejor forma, pero la educación ha cambiado para siempre. Entonces usted primero decida qué quiere aprender y puede aprender igual que la señora esta que hizo el fideucho, puede escoger su profesor. Puede escoger cómo verlo. Puede verlo en pantalla, puede verlo en tablet, puede verlo en celular, puede verlo en televisor, puede verlo en computadora. Puede escoger cuándo, en la mañana, en la noche, dónde, en su cuarto, en el comedor, como usted quiera, con quien quiera, de la forma que quiera. Esa es la verdadera revolución educativa del futuro. Y entonces nosotros tomamos las piezas más importantes de este nuevo conocimiento y las aplicamos al colegio. Entonces, básicamente, nuestras presentaciones ya nunca eran el profesor hablando a los 50 estudiantes, porque no, vimos por experiencia de que si hay una falla, los chicos no van a entender. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer es grabar las presentaciones y enviarlas a los chicos. Y luego esperar que los chicos nos manden también videos de presentación, de tareas, de todo aquello. Por otro lado, entendamos de que el Internet solo permite pasar una voz a la vez. Nunca, nunca el Internet va a ser igual que estar en una clase. Nunca vamos a poder escuchar muchas respuestas a la vez, nunca vamos a poder tener la interacción que hay en clases. Hasta el día que no entendamos eso, estamos mal usando el Internet, porque realmente nunca vamos a poder generar o copiar el mismo espacio. Ahora, en el año que yo estoy haciendo esto, han habido muchos cambios. Entonces, Zoom, la plataforma Zoom, por ejemplo, ahora nos permite hacer mini aulas. Entonces, yo entro a mi aula de 60 estudiantes, pero quiero que ellos conversen en un punto particular. Por lo tanto, yo escojo el número de participantes que quiero, aprieto un botón y automáticamente tengo 20 salas de 5 estudiantes. Y entonces, este tipo de herramientas se han ido desarrollando durante este año para facilitar la labor del profesor. Entonces, entendamos que realmente no va a ser posible regresar a las aulas, menos forzar el Internet a que se parezca a un aula convencional de las que teníamos en el siglo XX. Realmente estamos en el futuro. Licenciado, entonces, antes, ¿no? Obviamente, en la educación conductual y todo eso, el docente transmitía conocimiento. Él tenía la verdad absoluta, ¿no? No podía tergiversarse con nada de lo que él decía. Cada palabra era enmarcada, cada palabra era copiada, grabada. Pero ahora de esa función de ese docente, ahora está, yo más apoyo obviamente el constructivismo, ¿no? La teoría, que no, que hace que el aprendizaje, el estudiante lo investigue, que el estudiante
O sea, el maestro ya viene a ser una guía, ¿no? Ahora, en las clases, en la educación virtual, licenciado, si bien no vamos a poder hacer igual que en la presencial, pero estamos preocupados, ¿no? O está preocupado en todo caso el maestro, ¿no? Tanto el maestro de aula primaria, secundaria y también me imagino el docente de la universidad. ¿Cómo llegar al estudiante? Porque si bien es la clase virtual, ¿no? El niño puede ser que le soplen la respuesta en los exámenes, ¿no? Como se dice, o en la universidad tenga que hacer copy, pegue, ¿no? De diferentes páginas, ¿no? Y presente su trabajo también así. Y no hay el tiempo adecuado también para poder, porque hoy el tiempo se ha limitado, hay más actividades, hay reuniones. ¿Cómo hacer eso? El tiempo, el espacio, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer el docente? Que estamos preocupados para que el estudiante realmente llegue a tener un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Cuáles serían esas estrategias? Estamos preocupados los educadores, ¿cómo hacer para que el estudiante realmente capte, aprenda, investigue, ¿no? Que forme su propio aprendizaje, que lo construya, que no copie, construya. No es posible que el estudiante construya nuevo aprendizaje si es que seguimos con con las antiguas formas de enseñar. Básicamente, la última revolución educativa ha puesto en evidencia cuál es la diferencia entre memorizar versus ser creativo. Yo casi voy a tener 50 años y cuando yo era joven, las personas más inteligentes eran aquellas que más memorizaban. Entonces, uy, él se sabe todas las capitales del mundo, wow, tiene que ser muy inteligente. Y habían muchos programas en televisión de quién es el que sabía más respuestas. Entonces, has visto, él se sabe de todo, sabe los ríos, las capitales. Y hoy en día sabemos que eso no es inteligencia, eso es saber memorizado. Y lastimosamente la educación en muchos casos hoy en día sigue siendo eso. Entonces quiero que me memorices y si es que memorizas eres bueno. Si no memorizas tienes que seguir tratando de memorizar. La educación creo que ya ha probado en muchos casos que ya no deberíamos hacer eso. Sin embargo, en nuestro medio seguimos forzando a nuestros estudiantes que se esfuercen mucho en eh, memorizar, llegar al examen y devolver todo lo que han memorizado. Sin embargo, la nueva educación nos pide que en realidad nosotros le permitamos al estudiante ser creativo. Yo tenía un profesor cubano que considero mi mentor y muy sabiamente este profesor decía, el estudiante va a estudiar según cómo tú lo evalúes. Si tu evaluación es de memoria, él va a memorizar y va a hacer las tareas que le permiten memorizar y va a hacer trampa para tener la respuesta en las manos. Si nuestra evaluación se convirtiera en evaluaciones de creatividad, de ver hasta dónde llega, por supuesto cambiaría la forma de estudio del estudiante, cambiaría la motivación del estudiante. Entonces, por ejemplo, nuestros exámenes deberían ser muy distintos, honestamente, como lo es en la mayor parte de Sudamérica. Porque, por ejemplo, si usted se va al Perú, a Colombia, a la Argentina, si se va a Trinidad y Tobago finalmente, ya no se usa este sistema de memoria. Lo que se está usando es el pensamiento crítico. Entonces, en Bolivia, usted va a clases y le enseñan las partes del árbol. Raíces, tronco, ramas. Usted va al examen y le preguntan, ¿cuáles son las partes del árbol? Y usted tiene que repetir, raíces, tronco, ramas. En cualquier otra parte del mundo, usted va al examen y le dicen, hágame un ensayo de 2000 palabras
donde usted nos dice por qué un árbol es importante para usted. Y ahí usted tiene que redactar, tiene que crear, tiene que pensar en su mamá, en su papá, en la sociedad, en los beneficios del árbol, tiene que pensar en todo lo que ha leído y tiene que crear. Y lo mismo en todas las ramas. Pero necesitamos un cambio profundo para esto. Tiene que haber una reunión muy importante en la que se diga, sí chicos, ¿saben qué? Ya vamos a dejar de hacer memorizar, vamos a engancharnos al nuevo mundo. Desde hoy, pensamiento creativo. Y si usted maneja las clases virtuales para memorización, está desperdiciando la herramienta más poderosa que ha tenido el humano en sus manos en la historia de la humanidad. Porque si usted les permite a los estudiantes ser creativos con Internet, es impensable lo que pueden hacer. Por ejemplo, yo a mis estudiantes en la universidad les digo, ok, la siguiente semana me van a presentar esta conversación entre ustedes, pero de una forma en la que nunca lo hayan hecho. No me importa lo que hagan. Entonces, una semana la presentan en un canal de YouTube, pero además directamente yo recibo el link para entrar y calificar. Y además, una parte de su calificación es cuántas personas han visto el link y los comentarios que hay. La siguiente semana tienen que crear un podcast y tienen que presentar su tarea en podcast. Y además tienen que estar linkeadas a varias otras partes del mundo. Entonces, hay muchísimo que se puede hacer, pero yo creo que algo que nunca se ha hecho en la educación tradicional es confiar en la creatividad del estudiante. Y si usted confía en la creatividad del estudiante, que sí da miedo, pero creo que todos podemos sorprendernos, porque es increíble cuánto saben estos chicos y cuánto quieren aprender. Muy bien, licenciado. He estado escuchando el audio de audiolibro que usted me envió y efectivamente yo he podido aplicarlo, esas estrategias con mi hija, porque yo también soy maestra. Entonces, pero muchas veces no pude aplicarlo con mi estudiante, digamos. ¿Por qué? Porque si bien yo monitoreaba a mi hija en sus clases y cuando terminaba ya comenzaba mi función, ¿no? Como madre. Entonces ahí hacía y llevaba a cabo las estrategias. Pero cuando uno es docente, tiene unas horas con el estudiante. El otro 50% tiene que tener una guía en casa. Y si no hay esa guía, bueno, ahí vemos la parte, ¿no? ¿Quién se queda con el niño? Realmente los padres hay una guía. Realmente los padres tienen también las aptitudes también para poder guiarle académicamente. Muchas veces no, licenciado, ¿no? Como vemos que la realidad en Bolivia, si bien la educación virtual, como usted dice, es positiva, podemos ir todavía más allá en la educación virtual, pero no lo estamos haciendo porque no estamos viendo las cosas positivas, no estamos viendo las estrategias que podemos hacer para que este niño sea formado, como usted dice, en pensamiento crítico, ¿no? Desarrollar su creatividad, ¿no? Pero la realidad boliviana también, ¿no? Que no cuentan con los recursos económicos para poder ocupar la línea en red, por ejemplo, Google, por ejemplo, tantas cosas. Hay esa realidad, Lick, por una parte. Segundo, no hay la guía en casa que se debiera necesitar. Yo estuve aplicando lo que es al revés, las escuelas al revés, no sé si ha escuchado. Claro. En, en el aula con el maestro las tareas y en casa repasar, ¿no? Pero ahora nos limitamos con el tiempo virtual que tiene que ser tan, pero tan manejado de buena forma, el mensaje que tiene que ser preciso. Y como usted dice, también en su audiolibro, utilizar imágenes, utilizar mapas conceptuales. Lo estoy haciendo recién eso y le cuento que están fascinados, los estudiantes están más dinámicos, más concentrados
Y yo dije, ¿por qué no hice esto antes, digamos, no? Pero nunca es tarde, ¿no? Para darse cuenta, cada vez vamos creciendo como docentes, vamos mejorando. Y yo nunca me cierro a aprender de alguien, hasta inclusive que tenga menos estudios, digamos así. Porque como usted habla en sus experiencias, de todos aprendemos. Y entonces yo estoy con los oídos siempre ahí escuchando para poder ir, ¿no? Rescatando lo positivo. Y eso también creo que es lo que nos hace faltar. Nos hace falta al maestro, al docente. Muchas veces con nuestros títulos nos cerramos y creemos saberlo todo. Creemos entenderlo todo, pero no estamos dándonos cuenta que va cambiando, como usted dice, todo el sistema virtual. El mismo estudiante no es el mismo de ayer. Él va cambiando su mentalidad, él inclusive maneja más las redes sociales, más que el maestro. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a eso y no lo queremos hacer por miedo a debilidad, tal vez por miedo de que el mismo niño nos corrija. Entonces, yo creo que nos estamos cerrando nosotros mismos a abrir primero, ¿no? A aceptar la realidad. Y en el momento que entendamos esto, vamos a poder entrar al pensamiento que usted no está hablando. Es que mucha gente está cerrada. Entonces, usted nos trae una nueva estrategia, formas de aplicar, pero no, primero tenemos que salir de ese encierro psicológico que tenemos el maestro, liberarnos del ego, de nuestros títulos, más títulos, y entender que tenemos que aprender siempre y cada día. Bueno, otro punto importante, licenciado, es si bien la educación virtual hoy en día se va a mantener porque muchas instituciones educativas, tanto privadas como también públicas, ¿no? Tienen que ver la posibilidad, por ejemplo, licenciados, si el día de mañana nos dicen volver a lo presencial, volver otra vez, pero ¿qué pasa con mucha gente que ya nos acostumbramos así, digamos? ¿Qué quiere decir esto? Que por tiempo podemos hacer, por ejemplo, yo quiero estudiar, yo trabajo, soy mamá y quiero estudiar otra carrera, pero no puedo asistir presencialmente. Yo quisiera que las instituciones piensen también en ese sentido de que se abran más alternativas para la juventud que trabaja y que quiere también educarse. Será bueno pensar en un futuro, en un posible futuro, en un mundo globalizado, constituir un sistema virtual para la educación, ¿no? Que elimina espacio temporal y fortalece la dinámica educativa. Ah, bien, quiero contarle la experiencia de justamente lo que está ocurriendo en este instante con las personas que quieren hacer una maestría en educación superior. Eh, yo vivo en Santa Cruz, estoy hablando de Santa Cruz. En Santa Cruz uno tenía un limitado set de opciones. Tiene la Gabriel, la Católica y otras universidades que no están reconocidas. Pero por supuesto cada uno tiene que tomar su propia decisión. Pero de pronto, este año tenemos muchas más opciones de muy buenas universidades que han abierto plataformas virtuales para el uso y estudiar la maestría de educación superior. Por ejemplo, tenemos la Gabriel René Moreno de Ichilo, que tiene un programa muy interesante. Por ejemplo, también está la Universidad del Alto de La Paz, que también tiene una malla curricular muy interesante. Los precios son bastante económicos y muy interesantes. Entonces, yo creo que esta puerta que se ha abierto ya no se va a cerrar más. Probablemente varios colegios, porque obviamente es más fácil, retrocedan totalmente y sí vuelvan a clases 100%
presenciales, pero en realidad el paso que hemos dado hacia lo virtual no creo que se pueda volver a cerrar. Docenas de universidades internacionales trabajan con educación a distancia y con educación virtual desde hace muchos años de forma muy exitosa y tenemos muchísimo que aprender de ellos. Por lo tanto, ahora que en Bolivia hemos probado un poco del poder y la facilidad de la educación virtual, yo estoy seguro que no se va a cerrar esa puerta nunca más. Bueno, licenciado, yo realmente lo felicito por compartir sus conocimientos con los maestros, con los docentes, porque son estrategias que se aplican en todo nivel, ¿no? Se adecúan. Ahora, si sabemos que la virtualización es una nueva oportunidad para compartir estrategias, experiencias, programas, como usted dice, hay tantos sistemas, podríamos decir, virtuales, tenemos plataformas, tenemos tantas formas de llegar ahora a la audiencia, a todo tipo de público objetivo, tanto estudiantes, puede ser escolares, puede ser de colegios de nivel secundario, o también podemos llegar también a las mismas universidades, ¿no? Gente que quiere seguir estudiando, pero ahora en otros países, por ejemplo, se desarrolla la forma de compartir conocimiento como usted lo está diciendo. Esta forma de comportamiento que usted tiene son de personas o adquiridas, ¿no? O como estrategias de compartir conocimiento y a la vez ir también, como usted dice, formándose más y fortaleciéndose más, porque las experiencias, eso es lo que nos da, nos cultiva, nos hace crecer. Pero yo no veo con ese pensamiento, ¿no? Que mucha gente tenga. Más al contrario, por ejemplo, el Ministerio de Educación debería, digamos así, hacer talleres a los docentes, preparar a los docentes en estas últimas pandemias que hemos tenido, que nos dejaron solos a aprender plataformas de un día para el otro. eh, a los mismos padres que están perdidos en las plataformas, no saben cómo guiar al estudiante. Prácticamente una vez yo fui a un salón de belleza y la mamá preocupada me decía, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer sinceramente, yo trabajo todo el día aquí, me decía. Y mi hijo ahorita no está presentando tareas porque yo no sé cómo guiarle en esa plataforma, no le entiendo nada y mi hijo no hay quien le guíe y ahora está trazándose en las tareas y lo están llamando la atención. Entonces, debería preocuparse, ¿no? El Estado de poder utilizar estas plataformas, de poder guiar al maestro, de poder... Los mismos canales de televisión, licenciado, con tanta programación basura, va a disculpar porque yo soy molesta y enemiga de la televisión, eh, hasta su mismo noticiero manejan noticias amarillistas, polémicas. No hay una forma de redactar donde pueda cultivar, donde pueda informar. Solamente son fatalidades donde uno dice, no mires eso, niño, tápate los ojos, porque las mismas imágenes no son seleccionadas, son con el objetivo de asustar a la gente, de tenerle miedo a la realidad y no encontrar una forma. Entonces, deberían tantos maestros que hay que con gusto, yo me imagino que lo harían si le invitaran al set de los canales y pudieran hacer programas educativos. Hoy en día que no se puede, hay niños que no tienen internet, tantas cosas. Es mi molestia como ciudadana también, licenciado. Realmente me frustra porque el pensamiento de la gente latinoamericana, y me incluyo yo también, eh, no estamos para guiar lo que sabemos, no lo queremos compartir. Nos enmarcamos así, cerrado rotundamente.
pensando que vamos a ganar de esa manera, más al contrario, perdemos mucho. Yo realmente le agradezco por compartir sus conocimientos y, estimada audiencia, toda esta semana, si Dios lo permite, vamos a tenerlo presente aquí al licenciado Sorel, donde nos va a hablar de otros temas dentro de su libro, que son estrategias más específicas para usted, maestra, para usted, querido profesor, para usted, educador, para que podamos entender que sí podemos darle vida a la educación virtual, que sí podemos llegar al niño, que podemos llegar al estudiante de una forma positiva. E integralmente, ojo con esto, no solo en conocimientos, sino integralmente al niño. Podemos lograr que él piense, porque ese es mi objetivo de mí. Cuando yo enseño, quiero que él razone y piense y formule su propia opinión. Entonces, licenciado, ¿cuáles serían las otras estrategias específicas que usted le daría ahora al maestro de ahora, ya con respecto a la educación virtual? ¿Por qué digo de ahora? Dependiendo de la circunstancia ahorita que estamos viviendo, nuestra realidad, ¿no? Tanto política, social, económica, ¿qué ayuda podemos darles ahora, ¿no? En esta circunstancia. La voy a dejar con el misterio para nuestra reunión específicamente sobre estrategias. Y espero que más bien tengamos preguntas de algunos de sus televidentes. Eh, la siguiente sesión que hagamos va a ser sobre los requerimientos básicos para una clase virtual exitosa. Y en poco tiempo ya vamos a ver específicamente y vamos a destinar toda nuestra reunión justamente para hablar de las estrategias, las que a usted le hayan parecido interesantes de mi libro y las nuevas que junto con mi equipo hemos logrado aprender y que están funcionando muy bien en estrategias virtuales. Así que yo estoy acá para servirle y muchísimas gracias, licenciada Tania. Las gracias a usted, licenciado. Y bueno, como le dije a usted, estimada audiencia, no se pierda las estrategias, estimado docente, porque sé que le van a servir y van a ser muy positivas y el agradecido va a ser el estudiante. El estudiante porque jamás se va a olvidar de ese profesor que le ha inculcado un conocimiento nuevo y ha utilizado estrategias, pero estrategias que sean puntuales, que sean exactas para ese nuevo conocimiento. Muchísimas gracias, licenciado Sorel, y estamos a la expectativa para poder seguir sus entrevistas y los temas que vienen. Para servirle.